Un saludo muy especial, muy cordial para todos ustedes. Sean bienvenidos a este tiempo que hemos apartado para poder conversar, tertuliar, hablar sobre la Biblia, sobre Dios y por supuesto sobre todo lo que significa una vida con sentido y felicidad. Están con ustedes Manuel Alfonso Osa, Luis Fernando Gómez, Alejandro Vergara y por supuesto un trío de amigos, contertulios, que nos reunimos en torno a la verdad de Dios con el único fin de glorificar a nuestro Padre Celestial y por supuesto de compartir su palabra y de ahondar en ella. Fernando, un saludo muy especial. Gracias, Manuel. No, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes, con Alejandro también, y con los mejores deseos de que este sea un tiempo que no solamente nos edifique a nosotros, sino también a aquellos que tengan la oportunidad de verlo y disfrutarlo. Bueno, Alejandro, un saludo también muy especial. Buenas noches a todos. También muy contentos de estar esta noche, de, como dice el título que hemos dado a este encuentro, dialogando la verdad, para hablar temas muy especiales que nos son útiles a todos. Exactamente. Bueno, estamos compartiendo este tiempo aquí en vivo y en directo y dentro de esta primera parte, este primer programa con el cual estamos abriendo que será seguramente el comienzo de muchos que vamos a estar compartiendo y desde ya le pedimos a todas las personas que están con nosotros que nos vayan escribiendo, que nos vayan dando sus opiniones y por supuesto haciéndonos preguntas, dándonos oportunidades para poder ir ahondando en temas que sean seguramente de mucho interés para todos ustedes que están ahí pendientes y todos aquellos que quieran conocer un poco más sobre la verdad de Dios, sobre la Biblia y sobre toda la obra de Dios en nuestras vidas. Hoy vamos a tocar un tema muy especial. El tema es el caso de Cristo. Y con esto me refiero a todo lo que fue una vivencia de un personaje periodista de investigación ateo en su momento del Chicago Tribune, por allá en 1980, Lee Strobel, que definitivamente en medio de una serie de circunstancias en su vida, comienza a hacer toda una investigación para debatir lo que significaría en ese momento para él lo que era Dios, lo que era la obra de Jesucristo en la tierra y lo que significaba vivir una vida espiritual. Él desarrolla toda una serie de análisis, de investigaciones, donde lo llevan más allá de concluir contrario a la verdad, antes por el contrario, afirmándola, reconociéndola y dándose cuenta que necesitaba de Dios, como ya lo estaba haciendo su esposa, ante un hecho de la vida, tuvo un encuentro personal con Jesucristo, un momento donde su hija estaba en un restaurante, se le tapó la garganta y una mujer la ayuda y prácticamente se salva a la niña y a través de ese acto, esta mujer, la mujer de Lee Strobel, se convierte al Señor y lo invita a que él lo haga y claro, como estamos compartiéndolo, pues él se demora un tanto, investiga, analiza y termina su testimonio cercano a Dios de rodillas ante el Señor y escribiendo una serie de artículos, escribiendo un libro y por supuesto lo que sería una película muy reconocida hoy en día que se llama precisamente El caso de Cristo. Hemos querido comenzar por este tema porque está ligado a lo que es la apologética, la defensa del evangelio y porque pues es supremamente interesante todos los aspectos que se manejan en ese tema. Don Luis Fernando, ¿usted qué opina de la película? Usted que tuvo la oportunidad de verla, Alejandro, ¿ustedes qué opinan sobre este tema? Compañeros, les cuento, me parece interesantísimo el tema, dado que es una situación en la que muchas personas pueden estar, ¿cierto? Y ver cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve cuando hay un interés de conocer una verdad. Así hayan muchas dudas o lo que sea, pero si hay una disposición y un interés, a ella se llega, siempre, porque siempre habrá manera de conocerla. ¿Qué piensas tú, Alejandro? A ver, Alejandro. También ahí me parece muy interesante pues el tema de la película, porque primero que todo muestra como dos caminos para uno acercarse a Dios a través de Cristo.
¿sí? Como es el primer camino que tomó la esposa, un camino de fe, y el camino que tomó pues Stromberg, el señor Stromberg, que fue un camino de tener evidencia como Del escéptico, el camino del escéptico, ¿no? el camino del escéptico, empezó a averiguar evidencias, un método pues muy estricto como era periodista, y finalmente llegó a la misma conclusión de su esposa, ¿cierto? Eso es lo primero importante. Y lo segundo también que quería resaltar es que él se evidenció, consultó expertos en el tema, expertos en la vida de Jesús, en la muerte de Jesús, que finalmente evidenciaron la existencia de Jesús y evidenciaron su muerte y su resurrección. Muy bien, así es, Alejandro. Bueno, hay cuatro aspectos muy interesantes que quiero que charlemos uno a uno de estos aspectos. El primero es la apologética. ¿Qué es apologética? ¿De qué, a qué nos referimos? ¿Cierto? Este canal está decidido para aquellas personas que quieren conocer de Dios, que quieren acercarse y tener un encuentro. No es precisamente para expertos, es para gente común y corriente que quiere verdaderamente llegar a los pies del Señor, elevar su fe, disfrutar más de lo que es una vida espiritual, una vida abundante, y claro que podamos tocar diversos temas. Pero uno de esos aspectos, primero es la apologética, segundo, la evidencia escritural, tercero, la obra de Cristo y su caminar en la tierra, y por último, bueno, ¿por qué muchas veces somos tan duros de corazón? Entonces, Luis Fernando, a ver, ¿qué es apologética? Cuando hablamos de apologética, Luis Fernando y Alejandro, ¿a qué nos referimos? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué podemos decir que esta película está ligado a este elemento que es tan importante dentro del conocimiento de Dios? Eh, Siempre en el mundo ha habido aquellos que no creen, los que creen y los que no creen, ¿de acuerdo? Y a través de los tiempos, digamos que ese debate siempre se ha dado. Y siempre van a haber aquellos que defienden la verdad de Dios porque la entienden, porque ya la consideran vivencial, porque ya han en su vida visto la transformación que Dios produce en nuestras vidas, el conocimiento de Cristo, el aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y entonces estar siempre dispuestos o preparados para poder dar defensa del Evangelio. Así es, así es. Básicamente lo que habla Luis Fernando está en lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La apologética es prácticamente el estudio de la defensa de la verdad de Dios, de la defensa de la obra de Cristo, de la defensa de toda la evidencia de la Escritura, de la Biblia y, claro, todo lo que significa una vida de fe. Como dice Luis Fernando, pues en el mundo hay personas que definitivamente no creen, que se creen completamente alejados de lo que es la verdad de Dios, y hay otros que tienen ese deseo, esa disposición, y por eso eh, tienen esa oportunidad de defender lo que es una verdad irrefutable, que por supuesto es la verdad más atacada de la historia de la humanidad, la más controvertida de todas, analizada desde todos los puntos de vista, pero al final la conclusión es la misma. Termina siendo la verdad. Esa que seguramente le preguntó Poncio Pilatos a Jesús, ¿cuál es la verdad? Y Jesús dijo, yo soy, ¿cierto? Porque eres el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por Jesús, tal como lo dice la palabra de Dios, pero también él mismo dice, aquí estoy, delante de ti, soy la verdad. Y es que verdaderamente la Biblia, señores, se resume en eso, ¿no, Alejandro? Se resume en lo que es la obra de Cristo, la promesa en el Antiguo Testamento de su llegada y de su obra y de su caminar, y ya en el Nuevo Testamento todo lo que significa la obra de Cristo, ¿cierto? Alejandro, tu opinión frente a esto. Mi opinión es que lo primero es el periodista, ¿cierto? Tenía un aviso en su oficina que decía, si tu mamá te ama, demuéstralo con hechos.
y ese fue su principio que lo llevó pues a verificar la existencia de Cristo. Lo segundo que anoto es que él consultó una serie de expertos, por Estamos ejemplo, hablando, obviamente Alejandro hace alusión a Lee Strobel, hace alusión sí, al caso de Cristo, pero como estamos hablando de la apologética, tomo Alejandro tus palabras para decir eso. La apologética demuestra los hechos contundentes, objetivos de la verdad y trata de exponerlos de una manera tal que dé respuesta a aquellas personas que son, como Lee Strobel, escépticos, ¿cierto? sí, sí. Además, pues tomando lo que el líder Manuel acaba de anotar, él consultó una serie de expertos. Por Ujú. ejemplo, William Lane Craig, ¿cierto? Era un filósofo, analítico, teólogo, doctorado en filosofía, con maestría en teología en la Universidad de Múnich. Primero que todo, eran gente muy preparada y estudiosa, ¿cierto? Y al conversar con Strobel, le sustentaba con hechos. Así es. Nunca nunca juzgó a Strobel, ¿cierto? Siempre con objetivos, nada de subjetivo. Quiere decir que nunca lo ofendieron, nunca lo juzgaron y presentaron sus conocimientos que por muchos años tenía. Así Concluye es. entonces que para defender la palabra de Dios, nosotros los cristianos debemos prepararnos y estudiar profusamente como estos señores a los cuales consulta Strobel. Muy bien. Así es, Alejandro. Strobel hace de escéptico, de ateo, persona que no creía absolutamente en nada, ¿cierto? Y nada tenía que ver con Dios. Y ante el milagro que se evidenció en su familia, obviamente se lo adjudica a la casualidad y a las circunstancias. Pero en su investigación, claro, los otros hacen de apologistas, es decir, de aquellos que dicen, mire, la verdad es contundente. El caminar de Cristo sobre la tierra es indiscutible. La Biblia como verdad y como elemento fundamental, ¿cierto? Que demuestra toda la obra de Dios, inspirada por Dios, revelada por Dios e iluminada a todos nosotros, es absolutamente perfecta, maravillosa, indiscutible, ¿cierto? Y da todas las luces necesarias a cualquier persona que se acerque a ella. Esto es más o menos, por supuesto, lo que vive Lee Strobel. Y hablando del caso de Cristo y ligándolo a todo el tema apologético, pues por supuesto esto termina siendo una película apologética. ¿Por qué película apologética, Luis Fernando? Una película apologética, pues que eso es lo que hace todo el tiempo, estar buscando las respuestas, estar recibiendo las respuestas que aquellos que ya conocen esa verdad le quieren explicar, le quieren entender. ¿De acuerdo? Exactamente. Oiga, a propósito, y perdónenme la interrupción, ahí también con Alejandro, es que no sé si ustedes han visto las noticias, que hace poco se convirtió en un científico muy famoso, precisamente porque se puso a leer la Biblia, y es que ese es el caso, es la invitación a todos. Toda persona que habla mal de la verdad de Dios ni siquiera la lee, ¿cierto, Alejandro? Ni siquiera se ha dado la paseadita por decir, venga, ¿qué es lo que hay ahí? Y cuando se ponen a leerla y obviamente a estudiarla y un poquito más allá, terminan como Lee Strobel, ¿no? Alejandro, terminan verdaderamente conmovidos y rendidos ante tal verdad. Sí, por ejemplo, el caso de, había un doctor Gary Harmas, que también es erudito, teólogo del Nuevo Testamento. Cuando conversó con Lee Strobel, pues lo hace con mansedumbre y con amor. Le venga, tomémonos un tinto y sigamos conversando del tema. ¿Sí? Ujú. Esa es una parte, como dice la Biblia, con mansedumbre, con una actitud de amor, pero con hechos contundentes. Por supuesto, defendiendo y dando claridad en la verdad. Sí, señor. Manuel, y mira una cosa, y Alejandro, y mira una cosa, y lo acabas de mencionar tú, Manuel. La gente se niega a reconocer a Dios, pero nunca se han tomado la molestia de conocer el libro que habla de Dios. Sí conocemos de aquellos grandes hombres de la historia, de la ciencia, que escribieron libros
y eso los conocen y defienden sus teorías, sus tesis. Bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo con Dios? Listo, está bien. ¿Cómo es que se dice por ahí? Démosle el derecho a que se defienda. ¿Por qué no Sí, claro. conocerla? ¿Por qué no conocerla? Y entonces, a ver, ahí sí, bueno. Yo no puedo refutar una teoría que me presente Freud, que me presente cualquier filósofo, pensador, sin leerla, sin estudiarla. Yo no lo puedo desconocer. Tengo que conocerlo para poder presentar mis argumentos. Pero al Señor o a Dios, sí, a Dios sí lo podemos rechazar sin conocerlo. ¿Cómo es eso? Es decir, no le Así, estamos dando el derecho a que se defienda, que lo tiene, como cualquier otro ser. ¿Sí me explico? así es, exactamente, Alejandro. Exactamente, Luis Fernando, tiene toda la razón. Así es, exactamente. Toda persona que lee la Biblia y se acerca a la verdad, pues termina entendiendo las cosas mucho mejor que las falsas percepciones que se hacen, simplemente porque hay cantidad de información tergiversada, manipulada, que lastimosamente hace que las personas se alejen. Pero cuando van a la verdad, pues terminan conmovidos, verdaderamente impactados de una forma sobrenatural por ella. Y como lo está diciendo Alejandro, ¿cierto? Ya nuevamente Alejandro vuelve y retoma la película, pero Alejandro, salgámonos un poquito también de la película y pensemos un poquito más allá y miremos cómo la gente, ¿cierto? Que termina buscando en la verdad, como lo dicen también los expertos, pues por supuesto de la película, venga, le decían Strobel, venga, mire, se cuenta. Y él termina absolutamente conmovido con esto, ¿cierto? Sí, también, pues, algo muy importante, y es que si nosotros, los que contraponen, los que no están de acuerdo con la Biblia, los que tienen pues otras teorías, también tienen sus argumentos y también estudian, Uh -huh. ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros también debemos estar preparados para eso. Y obviamente estudian y tienen sus argumentos, pero yo diría, como la famosa frase que hemos escuchado, de que necesitan mucha más fe para no creer que para creer. Y volvemos al tema, claro, la gente estudia, se prepara para contrariar la verdad, pero cuando verdaderamente se meten a estudiar la verdad, le pasan como al listo. Le pasan que terminan es en otra condición, creyendo más que cualquiera, y como lo es él hoy, ¿no? Hay que hablar que Lee Strobel hoy es un gran autor cristiano, es un hombre que dirige una obra muy especial, un ministerio muy especial, y que ha desarrollado una gran cantidad de literatura desprendida de este tema, que es el caso de Cristo, y hay otros, por supuesto, documentos elaborados por él, un hombre hoy completamente al servicio de Dios. Sí, también pues considerar que una forma, hay muchas formas de servirle al Señor, pero esta es una forma interesante, donde personas se dedican a estudiar, a conocer los hechos reales y los explican científicamente para poder sustentar la palabra de Dios. Es una forma excelente de servirle al Señor. Así es, así. Bueno, vamos a pasar un poquito la información, ya hablamos de la apologética, pasemos dentro del tema de la misma película, el caso de la evidencia escritural. ¿Qué es la Biblia? Porque al final gran parte del debate de Strobel y gran parte de, claro, es que vamos a la Biblia, vamos a la Biblia, vamos a la Biblia, y casi que la gente termina diciendo, pero bueno, vamos a la Biblia, ¿y qué es la Biblia? La Biblia, ¿qué es en realidad? Y hay cantidad, ¿cierto?, de versiones de lo que no es la Biblia. Obviamente, la Biblia no es un libro literalmente histórico. La Biblia no es la descripción total de lo que hay que saber. La Biblia no es un libro de fábulas, obviamente que no lo es. La Biblia no es, ¿cierto?, un libro de historias hermosas y de algunas, ¿cierto?, elevadas por allá para que la gente se llene de otras versiones. No, la Biblia es la verdad revelada por Dios, resumida en 66 libros, escrita de una manera fantástica, revelada, luego inspirada y por último iluminada para que todos podamos conocer exactamente todo lo necesario, porque la palabra de Dios es maravillosa y cada vez podemos andar en ella. Pero Elías Roel va, busca, se pregunta, venga, esto sí es verdad, la Biblia que tenemos sí es. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí es lo que tenemos hoy en nuestras manos?
Bueno, hay una cosa que seguramente ahorita vamos a llegar a ella, y es lo mismo que encontró Trobel en toda su investigación. Una cantidad de referencias o de hechos que demuestran la veracidad de la palabra de Dios. Que eso no es una historia, que eso no apareció de la noche a la mañana, ¿cierto? Y que pues que no quiero como adelantarme, esperar un poquito más para llegar a ello, pero la cantidad de eventos o de demostraciones de que es real y que es cierta son muchos y la misma película lo dice. La película habla, Alejandro, no sé si vas a hablar de ese tema, ¿no? De lo que cita la película. Sí, sí, lo cual es que Strobel utiliza un método interesante y es toma los textos bíblicos y los contrasta con lo que dicen los expertos. Parte de la Biblia y se comprueba con lo que dicen los expertos. Por ejemplo, el caso del médico Alexander Metzger, pues el médico le empieza a explicar lo que dice el texto de la Biblia y lo explica científicamente. Eso es lo que él hace. Sí, sí. Y él entrevista a otra persona allí, no recuerdo el nombre, un, un sacerdote católico muy experto en todo el tema de la escritura. Él dice algo que es muy importante para saber si la Biblia que tenemos hoy es la que es. Y es los documentos que hay, las copias que hay, la cercanía de esas copias al original. Y cuenta este sacerdote de manera resumida que de las grandes obras que hay en la humanidad, las copias que se tienen hoy de esas grandes obras datan de siglos después de que esas obras fueron escritas. Obviamente los originales no se tienen de la Ilíada, de la Odisea, por ejemplo, de los grandes textos griegos, no se tienen los originales. Las copias que hay datan de siglos posteriores, ¿sí? Pero de la palabra de Dios, la cantidad de textos tan cercanos a los originales es impresionante de lo que se tiene hoy, al punto de que se compara por cantidades astronómicas en comparación de esos grandes textos de la humanidad. Sí, yo creo que El sacerdote que tú dices menciona, él llama eso copias cruzadas y hace referencia con relación al Nuevo Testamento que se conocen a esa fecha de la película, se conocen 5.843 copias del Nuevo Testamento. Imagínense. La fecha de los libros más conocidos de Aristóteles, apenas 5 copias. Eso es una barbaridad. La diferencia es una barbaridad. La ¿Cierto? diferencia es astronómica y, por supuesto, referencian la calidad de la Biblia y la calidad de cómo fue transmitida y de cómo nos ha llegado. Y una cosa que agrega él es que se comparan esas copias y se ve la fidelidad que hay en ellas. No se encuentra que esto diga algo distinto, no. Claro. Hay una fidelidad plena en cada una de ellas. Y si hablamos del Antiguo Testamento, tendríamos que remitirnos a los rollos del Mar Muerto que fueron encontrados, digamos, hace unos años atrás y que han sido tan investigados y que hoy hay un museo y, por supuesto, la protección de esos libros, como los que se encontraron son tan cercanos en la historia a los originales datados de fechas muy antiguas, antes del mismo Jesucristo, y que fueron encontrados en una calidad impresionante y que demuestran cómo lo que hoy tenemos como Biblia, hablando del Antiguo Testamento, ya Fernando nos dijo de nuevo, es completamente fiel a lo que estaba en los originales. Su cercanía es impresionante, comprendiendo obviamente cómo el lenguaje ha ido evolucionando, pero más allá de eso, de la evolución del lenguaje, lo que dice, el contexto, todo lo que es la estructura, ¿cierto? La base fundamental es, por supuesto, exactamente igual a lo que se tenía en su momento. Alejandro, ¿ibas a apuntar algo? Sí, sí, complementando pues lo que ustedes dicen con referente a la gran cantidad de copias pues del Nuevo Testamento que como anotaba y Fernando, dice el libro, en la película que el Nuevo Testamento tiene más copias que la idea, la tiene 5.843. Pero hay un dato interesante y es que si uno apila
en sentido vertical, por ejemplo, en una comparación de las copias de Aristóteles, de los textos de Aristóteles frente a las copias del Nuevo Testamento. Entonces, si una pila en sentido vertical, las copias de Aristóteles tendrían 1 metro de altura, ¿sí? Y el Nuevo Testamento tendrían 1 kilómetro de altura, las copias del Nuevo Testamento, pues que es, entonces a quien le consultó Stroel le dice, bueno, ¿y no le parece confiable esto? Claro, absolutamente confiable, maravillosamente confiable. Y lo interesante es que, bueno, este es uno de los grandes datos de la película. Eso prácticamente derriba cualquier argumento que Strobel podía tener de que, pues, hombre, lo que teníamos podría ser completamente manipulado, como hoy fácilmente se dice, ¿no? De que lo que tenemos es manipulado, pero la evidencia escritural, las referencias que hay son maravillosas. Por ahí les vamos a poner una gráfica. Permítame, se los digo, vamos a poner una gráfica, ya debe estar presentándose ella, donde muestra todo lo que es la referencia cruzada, todo lo que son estos versículos que contrastan los unos con los otros, que tienen una ligazón, ya sea por tema, ya sea por todo lo que es la concordancia bíblica, temática, de palabras, ¿cierto? De contexto. Esta es impresionante, son más de 9.000, ¿cierto? Referencias que se cruzan en la palabra de Dios y que la hacen absolutamente maravillosa. Si esto sucediera en un libro, como lo vemos en la gráfica, sucediera en un libro normal, pues el que escribió ese libro sería un genio total. Pero es que estamos hablando de 66 libros. Estamos hablando de más de 40 autores, estamos hablando de 3 idiomas, estamos hablando de 4 continentes. Una cosa absolutamente impresionante de cómo la palabra de Dios es absolutamente única. Y única, obviamente, habla de la inspiración total de Dios, la acción total de Dios a través de él. ¿Algo más que apuntar frente a esto, señores? La evidencia, la Biblia, la evidencia que tiene, que la toca la película. Una cosa, algo muy interesante que tiene la película con relación a Strobel es que como él se consideraba ateo, él más que buscar la verdad como tal, quería era destruirla. Y hay uno de aquellos personajes a los cuales él entrevista que lo cuestiona en ese sentido. Bueno, ¿usted quiere encontrar la verdad o quiere es que destruirla? Y al final de la película, uno de sus compañeros periodistas le dice, porque él tenía cierto orgullo por todos los premios que se había ganado. Y le dije, no, un momentico, deje su orgullo a un lado. Determine con los hechos que tiene si es verdad o no es verdad, gane o pierda. Simplemente ya termine con la investigación, decida qué le pareció, es o no es suficiente lo que tiene. Entonces, el hecho de que tuviera tal magnitud de su duda o tal deseo de destruir la verdad lo llevó a buscar más y mientras más buscaba, más respuestas encontraba. ¿De acuerdo? Maravilloso. Hasta que llegó un momento en que ya se le hizo inevitable creer. Así es, así es. Alejandro, ¿ibas a decir? Sí, pues es decir, sí, complementando lo que dice Luis Fernando, pues después de todas estas evidencias y argumentos pues, que le dan estos expertos, que lo hacen con mansedumbre, finalmente él luego ya empieza como a cuestionarse y a preguntarse por el actuar del Señor Jesús. Y entonces le pregunta, hace una pregunta en este capítulo de arqueología, pues, bueno, y si el Señor Jesús tuvo tanto poder, ¿cierto? Porque subió a la cruz. Entonces, pues el que estaba representando ahí el Padre le dijo que lo hace por amor, por amor. Entonces, eso va más allá de los argumentos científicos. Así es. Y usted Alejandro, casi que nos hace la introducción a la siguiente parte, y es el caminar de Cristo en la tierra, la obra de Sí, Cristo en la cruz.
lo que hizo con sus discípulos y por supuesto cómo no solo transformó el Medio Oriente, el mundo de la época, sino que transformó la humanidad de ahí en adelante. Una humanidad que traía una serie de condiciones bastante complejas, históricamente evidenciadas, arqueológicamente comprobadas, que eran tremendas frente a lo que era la misma humanidad del ser humano, el mismo comportamiento contra otros seres humanos, la misma forma de vivir la vida y de tener sus relaciones interpersonales tan complicadas y cómo esto cambió después de Cristo. Y precisamente la película habla mucho de esto. Alejandro nos da ahí la oportunidad para entrarnos sobre lo que es Cristo. Hoy, indiscutible, ¿no? Luis Fernando, el Cristo histórico, ¿quién lo puede discutir? ¿Quién puede decir que Jesucristo no caminó sobre la tierra? Se discutirá si Él es Dios o no. Bueno, y ya hablaremos un poquito de eso. Y tendremos otras oportunidades para profundizar, pero claro, claro, profetizado con más de 200 profecías en el Antiguo Testamento, hablando de profecías directas de dónde iba a nacer, cómo iba a llegar, qué circunstancias, cómo iba a vivir, cómo iba a morir, en detalles tremendos, pero además, pues confirmado y todo un movimiento de hombres que convulsionaron el mundo completo hasta hoy de lo que dejó él, que solo puede ser Dios, obviamente caminando entre nosotros. Y a la par de eso, Manuel, hay otra cosa. ¿Cómo era el mundo antes de que Cristo viniera y en qué se convirtió el mundo o en qué se transformó el mundo después de Cristo? La ética humana no existía. No había respeto por el otro, por el individuo. Aparte de los que, aparte del pueblo de Dios que traía la ley, aparte del pueblo de Dios que traía la ley, era un mundo caótico, caótico, bárbaro, como se le denominaba a muchos pueblos de la época, ¿no? Bárbaro. ¿No? Y mire otra cosa. Hoy por hoy las constituciones de los países involucran en ellas los 10 mandamientos, digámoslo así. Ya empezó a respetarse la propiedad ajena, ya empezó a respetarse al individuo, a que no se podía estar matando pues por gusto. Y Así una es. cantidad de cosas que tienen que ver con eso. ¿De dónde las incorporaron los demás países? El pueblo hebreo era el único que tenía ese código. Y empezaron involucrando el pueblo hebreo, era el único. ¿Por qué? Porque lo dio Dios. Es todo eso bajando un rastro muy claro de la transformación o del efecto que produjo la venida de Cristo al mundo. Alejandro, ibas a decir algo con respecto al tema, precisamente la venida de Dios al mundo, Cristo, en la figura de Jesucristo, y lo que toca Sí, la película, por supuesto. sí, sí, relacionado con la película, eh, pues él no transformó todo el equipo, no muestra que transforma todo el equipo periodístico ni los compañeros de Strobel, ¿cierto? Él transformó, el Señor Jesús no vino a transformar la sociedad, vino a transformar individualmente las personas y transformó la vida de Strobel. Así es. Como lo hizo con los discípulos, ¿no? Cuando el Señor Jesús vino a dedicarse a estos 12 hombres, que después estos mismos se encargarían de ir por el mundo e ir revolucionando el mundo. Claro, la transformación de Dios no es una transformación solo social. Obviamente tiene un efecto social grandísimo, como lo está contando Luis Fernando, como lo hemos mencionado, pero parte del individuo, como lo está diciendo Alejandro. El tratamiento, y es la invitación que le hacemos a usted que está viendo este video, que está participando con nosotros. Permítale a Cristo actuar en su vida, en su corazón, y usted se convertirá necesariamente en un agente de cambio. Se convertirá en una persona que transforme, luego de transformar su vida, transformar su entorno y traer bendición desde todos los puntos de vista. Gracias precisamente a esa acción de Dios, que como se ve en la película, es una acción decidida, llena de amor, completamente colmada de misericordia, de bondad por la vida de cada uno de nosotros. Nosotros tres somos un ejemplo de ello y por supuesto pasa con Strobel, ¿no? Digamos que en medio de su insistencia,
de su incredulidad, de esa actitud, ¿cierto?, de ir contra la verdad, pues hay una total paciencia del amor de Dios a través de la vida de todos estos hombres que le van enseñando, lo van guiando, hasta que él mismo termina concluyendo con la verdad. Su propia esposa, que era una mujer entregada al Señor, termina con toda misericordia ayudándolo en su proceso. Sí, Luis Fernando. Hay un punto que Strobel trata, a ver, como de desvirtuar, como de que perdiera relevancia, valor, y era señalando que aquellas personas que han dado testimonio de haber visto a Jesús resucitado, ¿cierto? De haberlo visto caminar después de haber sido crucificado, era que hubieran sido engañadas, que las hubieran hipnotizado, Manipuladas. que las hubieran manipulado, todo esto. Y entonces el investigador, el que le respondía a las preguntas, le decía, ¿y tú crees que una persona moriría por algo que sabe que es mentira? ¿Que simplemente lo están manipulando? ¿Moriría? Las personas que fueron asesinadas por dar testimonio de Jesús lo hicieron convencidas. Ellos se hubieran podido retractar en cualquier momento y nunca lo hicieron porque estaban convencidas de la verdad. Eso era un testimonio bárbaro. ¿Quién muere? Por otro así porque sí, por una mentira. Y ese es uno de los testimonios históricos impactantes que debería llevarlo a reflexionar a cualquiera que dice no creer en Cristo. Y es, ¿quién daría su vida por una mentira? ¿Quién daría su vida? Es que de los discípulos de Jesús, el único que no murió de manera violenta fue Juan. Juan, discípulo de Jesús, que escribe el Evangelio de San Juan, que escribe las cartas de Juan, que escribe el Apocalipsis y que se cree que murió ya en su edad en la isla de Patmos, donde termina recibiendo la visión de Apocalipsis, ¿cierto? Este último libro de la Biblia. El resto, todos. Bueno, Judas es otro caso ya interesante a analizar, que termina suicidándose, pero los demás murieron de manera muy violenta, y todos violentados, no como hoy, pues, que alguien va y se inmola por lo que cree, que eso es absurdo, sino gente que fueron ellos asesinados, los asesinaron, los maltrataron de una manera terrible, ¿cómo se dice? ¿No? Dieron cualquier cantidad de oprobios tremendos para que negaran la verdad y ellos murieron por la verdad. Pero es que el camino el Cristo, el camino cristiano, está plagado de asesinatos, de muertes de hombres y mujeres que murieron por esta verdad. Millones, millones han muerto por no negar la verdad. La pregunta es, como la hace en la película, ¿uno moriría por una mentira? Interesante, ¿no? Ningún ser humano moriría, obviamente, por una mentira. Y estos hombres, que eran los discípulos de Jesús, terminaron desafiados, convencidos, impactados, luego de ver la resurrección, porque se ve evidentemente en la Biblia el cambio de unos discípulos que tenían a Jesús caminando con ellos, obviamente supremamente comprometidos, cuando lo ven morir, pareciera que se disipan completamente, como que bajan la guardia, pero cuando ya experimentan la visión del Cristo resucitado, otra cosa se enciende en ellos. Obviamente llama que se afirma con la presencia del Espíritu Santo, pero esos hombres fueron transformados al ver al Cristo resucitado, porque nadie puede negar al Cristo histórico, pero también, porque a todas esas evidencias, ¿quién puede negar que Cristo resucitó? El único líder de la humanidad que tiene todavía la tumba vacía, como la podemos ir a ver ciertamente allí en Jerusalén. Su tumba permanece vacía, y no porque robaron el cuerpo, no porque se desapareció el cuerpo, no, de ninguna manera. Ese fue también parte del engaño de aquel momento que se quiso difundir, y que nadie muere por un cuerpo que por ahí se robaron, porque entonces Pedro no hubiera sido Pedro, ni Juan. Seguramente ni los demás discípulos habrían sido esos grandes hombres evangelistas tremendos que, como decimos, impactaron el mundo de la época. Y como dice el libro de Hechos, estos que conmueven el mundo también han llegado aquí. Alejandro, para que vayamos redondeando, ¿algo más que apuntar sobre Cristo y dentro de la película?
Sí, pues es el efecto de Jesús en la vida de la esposa. O sea, Stromberg se asustó y ahí fue donde empezó a investigar, se asustó porque su esposa había cambiado. Eso le dio realmente susto, ¿sí? Y ahí empezó pues su investigación hasta llegar a encontrar a Cristo. Y hay dos métodos, pues el método de los 11 y el método de Tomás, pues que no creyó, ¿cierto? El El método de escéptico. Tomás es el escéptico como Stromberg y de los 11 fue como la esposa, que creyó por fe en el Señor Jesús. Muy bien, muy bien. Muy bien, Alejandro, perfecto. Bueno, entremos a la última parte ya de nuestro tiempo. Ya tenemos, bueno, unos 15 minuticos más para cerrar. Volvemos al punto. Este es un ejercicio que estamos haciendo, encontrándonos tres hombres que pues estamos completamente agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y en nuestras familias, que hablamos de Él con todo el amor y la pasión. Seguramente no seremos los grandes eruditos, pero bueno, aquí nos reunimos a charlar sabroso, recogiendo una gran cantidad de datos que le pueden servir a usted, tratándoselos de transmitir de una manera muy sencilla, amena, agradable, dialogando la verdad, como estamos haciéndolo Luis Fernando, Alejandro y este servidor, hermanos. Bueno, vamos a la parte final. ¿Por qué hay tanta incredulidad? Un ser humano es tan duro. ¿Por qué un ser humano tal vez a lo que no es le da tanta apertura, por ejemplo, hoy en día? ¿Por qué no se opone tan fácilmente como lo hace frente a la verdad de Dios, a la verdad? ¿Por qué se opone tanto a esto que le va a hacer tanto bien, como nos lo muestra la película, como la misma esposa terminaba ella como en la angustia de por qué tanta obsesión cuando es tan fácil, ¿cierto? Claro, lo ve uno fácil ya aquí, pues caminando en el Señor, pero entiende uno la situación que vivía Strobel desde su escepticismo y todo lo que él había vivido con su padre, ¿cierto? Entiende uno que es parte de lo que a él le pasó, de por qué tenía tanta dureza en su corazón, ¿no? Alejandro, Luis Fernando. Yo creo que aquí me voy a devolver un poquito porque Strobel hizo una pregunta que necesitamos, que el hombre necesita comprender. Él preguntó a uno de sus entrevistados, le preguntó si era Dios, si era tan poderoso, ¿por qué murió? ¿Por qué no escapó a, a ese sacrificio tan cruel? ¿Cierto? Y le responde, el entrevistado le responde de una manera muy simple, algo muy sencillo, por amor. Eso necesitamos entenderlo, eso no es así tan fácil. Mientras la gente no entienda eso, difícil va a ser, muy difícil va a ser. Pero si entendemos amor, Dios mío, eso le sale de lo que normalmente nosotros entendemos con amor. Entonces me parece que es interesante eso. Ahora, hay otra cosa que en la película se plantea. ¿Hasta qué punto quiero yo conocer la verdad? ¿Qué tan interesado? Porque como estamos, él dice que él es ateo porque él cree en lo que ve, en lo que es palpable, en lo que sus ojos ven, lo que sus manos tocan, ¿cierto? Pero hay cosas que no son, hay cosas que no se ven. Y una de ellas es el amor. ¿Cómo ves vos el amor? ¿Cómo lo medís? ¿Cierto? Ahí eso no es con los ojos, ahí hay una dimensión, llamémoslo así, diferente, y eso es necesario entenderlo y vivirlo. Claro, uno podría decir lo mismo de Bolívar, por ejemplo. Si es que no toco a Bolívar, entonces no creo. Pero venga, claro, creemos en Bolívar porque hay unos hechos que trascendieron a Bolívar Ujú. y que hoy los disfrutamos, como la libertad del yugo español. Lo mismo pasa con Cristo. Seguramente hoy no lo podemos palpar, pero sin embargo sus hechos permanecen y perduran. Es que si no fuera verdad, esto se hubiera acabado hacía mucho rato. De la manera en que se ha atacado, pero es que la verdad es contundente y por eso persisten los hechos y las obras continúan. Bien. Alejandro, ¿qué ibas a decir?
Bueno, ya, el primer comentario que tengo es que en una de sus conversaciones, ¿cierto? Con un psicólogo, el psicólogo se llamaba Gary Comis, un psicólogo graduado en psicología, estudió en la Universidad de Lafayette, bueno, muy preparado. Entonces el psicólogo les pone que grandes hombres, pues grandes hombres en conocimiento como Marx, Freud, Nietzsche, fueron hombres que tuvieron dificultades con sus padres, o Ujú. fueron abusados, o fueron padres ausentes, ¿cierto? Entonces, les pone que muchos de esos vacíos de por qué no creían, porque son vacíos de amor, o sea, no se sintieron seres amados, entonces no han conocido a Dios, ¿cierto? Entonces él le dice que él realmente cree que Dios es un padre, es un buen padre inventado, pero que no es real porque no lo ama a él, ¿cierto? Entonces el primer argumento que tengo para decir es que a la pregunta que Manuel hace, ¿por qué la gente es tan incrédula? Es porque no ha experimentado el amor de Dios y sienten un vacío muy grande. Así es, así es. Y en el momento en que usted le dé la oportunidad y le damos la oportunidad a Dios de impactarnos con su infinito amor, la situación cambia radicalmente. Y terminamos no solo enamorados, sino apasionados por ese amor tan grande que nos proveyó perdón, que nos trajo misericordia, que nos ha dado vida eterna, que nos dio su paternidad, que nos ha hecho herederos, que tenemos su presencia, bueno, tantas, tantas y tantas maravillas que podríamos enumerar y que podríamos seguirlas hablando. Bueno, vamos ya a redondear este tema. No sé si se nos queda algo sobre la dureza. ¿Por qué tan duros? ¿Por qué tan difíciles? ¿No? A ver, aunque ya de pronto se ha mencionado, la ausencia del padre genera un vacío afectivo en las personas. Y de ahí que el psicólogo que menciona Alejandro le haga esa pregunta a Strobel. ¿Cómo es tu relación con tu papá? La película nos muestra al final que el papá de Strobel muere, cuya relación era pésima, pésima con su señor padre. Ujú. Él se siente angustiado y se va, estando en la casa, pues mientras están ahí en el velorio, en el duelo, y se siente en el escritorio del papá y empieza a esculcar y encuentra una billetera. Y en la billetera el papá tenía guardado una noticia recortada del periódico en donde decía Strobel llegó al Chicago Tribune, y eso era como una honra porque era un periódico bastante importante. Entonces ahí se sorprendió, él nunca pensó que su papá tuviera ese interés en la vida de él, porque él se quejaba de eso, de que su papá nunca se había interesado en él. Y en esas llega la mamá, lo ve en esas y saca un álbum de fotos llena de todos Lo reportes. los reportes, las investigaciones, los diplomas, los títulos, los reconocimientos que consiguió su hijo, Strobel. Y ahí mismo se le vienen las lágrimas. Ese corazón quedó listo para allá poder reconocer a ese Dios creador. Así es, así es. Es muy interesante esa parte de la película. Bueno, y esperamos no quitarles a los que no se han visto la película la oportunidad de vérsela. No, no, no. Véansela. De hecho, vamos a poner aquí en las indicaciones de los comentarios de este video, vamos a poner el link de la película que entiendo yo está abierta en YouTube, está para el servicio de todos y no tiene ningún inconveniente. Es una película que data de un tiempo. Estamos hablando que esta película fue en el año 2017, ¿no? Estrenó el 7 de abril del 2017. Tiene 113 minutos, es original en el idioma inglés, obviamente la encontramos traducida. Tuvo un presupuesto de 3 millones de dólares y tiene personajes muy interesantes. Fue en el año, fue en los Estados Unidos, por supuesto, que se realizó.
y bueno, tiene una gran cantidad de actores reconocidos que posteriormente a ello, pues han tenido una carrera actoral bastante interesante. Es un caso, claro, de la vida real, como lo hemos contado, de un periodista que trabajaba en el Chicago Tribune. Bueno, vamos a cerrar entonces, ya vamos redondeando este tiempo tan especial. Nuevamente les invitamos a todos los que nos están viendo para que nos escriban y nos hagan preguntas o nos hagan propuestas temáticas. Vamos a estar semana a semana aquí deparando un tiempito para conversar con ustedes, para conversar entre nosotros, para hablar de esto, de la verdad, ¿cierto? Porque este es un diálogo sobre la verdad, porque esta precisamente es dialogando con la verdad, dialogando la verdad. Bueno, Alejandro, algo para concluir, importante para puntualizar. Sí, dos aspectos. Pues para la pregunta que hace Manuel de la dureza también viene pues porque es que estos personajes, Mar, Stromberg, Nis, pues llenaban su vida con conocimiento, ¿sí? Y eso pues les subía el ego y les infla el ego, ¿cierto? Como dice la palabra, el conocimiento envanece, ¿cierto? Pero el amor alegra y contenta el corazón. Muy bien, Alejandro, así es. A propósito de Nietzsche, ¿no? Uno de los grandes personajes que controvertieron tremendamente a Dios, bueno, fue el famoso de la frase Dios ha muerto, ¿no? Su familia era cristiana, sus padres eran cristianos y por supuesto a él le enseñaron la palabra de Dios, sin embargo, lastimosamente terminó en lo que terminó, generando un impacto sobre la humanidad bastante negativo, que en algún momento tendremos la oportunidad de analizar y de indagar bastante. Bueno, Luis Fernando, una conclusiones frente a este No, tema. pues, creo que algo que dije al comienzo, démosle la oportunidad a Dios, ¿por qué no? Muy bien. ¿Cuántas cosas escuchamos que pueden ser ciertas que no? Y más en este mundo ahora con las redes sociales, con las comunicaciones que son tan sencillas, tan fáciles, que es tan fácil usted meterse a Google y conocer lo que quiera. ¿Por qué no le damos una oportunidad a Dios? Conozcámoslo, conozcámoslo. Y el único libro que habla de él es la Biblia. Así es, así es. Ese es un buen desafío y ese es el desafío que le hacemos a todos los que están viendo este programa. Vamos necesariamente a terminar en oración. Debemos hacerlo, necesitamos hacerlo. Darle gracias a Dios por todo lo que hoy podemos nosotros disfrutar, porque ciertamente nosotros fuimos escépticos. Valga la pena decirlo, ¿o no, Luis Fernando? Usted, Alejandro, seguramente grandes escépticos, duros de corazón, con una vida bastante complicadita, pero que Sí, bendito sea Dios, aquí estamos, vea. ¿Ah? sí, quería agregar, a veces nos preocupamos mucho qué hacemos para que un conocido, un familiar, un ser querido, pues llegue a los pies de Cristo y lo siga. El método que le dijo la enfermera a la esposa de Stromberg, le dijo oración y amor. Oración, apéguese a Ezequiel 36:26, que dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y eso fue lo que hizo el señor Stromberg. Le dijo a ella, oración y amor. Oración y amor, así es. Muy bueno, muy bueno. Y el testimonio de ustedes, bueno, nos quedan debiendo el testimonio, ¿no? De todo lo que eran Sí, antes del Señor, porque hoy hablamos de Dios y lo sí. hacemos con mucho amor y con respeto. Lo hacemos con propiedad, por supuesto, porque hemos caminado en la verdad. Pero, uy, sí que éramos duros, controversiales. ¿A cuántos nos sacamos corriendo antes de venir a los pies del Señor, no? ¿Cuántos que tocaron a la casa? Ustedes seguramente expertos, ¿cuántos que nos hablaron? No, no, no. Y más bien vivíamos una vida muy alejada, tal vez no como ateos, ¿no? Yo no era ateo, pero sí era religioso, bastante religioso. Y de cierta manera tenía un llamado al Señor desde hacía mucho tiempo hasta que tuve la oportunidad, pero era muy duro de corazón, escéptico. Pensaba que lo que me iban a hablar sobre la Biblia era fábulas, engaños, mentira y que yo era portador
de la verdad en su momento, pero claro, ya cuando uno, decíamos hace un rato, cuando uno ya la lee, cuando uno profundiza en ella, uno se puede hacer un juicio de valor verdaderamente claro, cierto, sobre lo que es la verdad. Luis Fernando. A ver, yo no puedo decir que yo fuera escéptico. Gracias a Dios, mi papá a nosotros sí nos leía la Biblia. Y eso yo creo que forma una imagen distinta. Que si no fui de estar metido en un culto, en una cosa, cuando me trataron de hablar de Cristo, pues yo no presté mucha atención y a uno le compartían con las famosas 4 llaves. El día que yo recibí al Señor, ese día fui a esculqué, tenía un montón de 4 llaves guardadas que nunca les había prestado atención. Eso sí, un poco, llamémoslo indiferente, pero no escéptico, nunca, nunca. Es más, antes de conocerle, yo rezaba el Padre Nuestro, pero no más que el Padre Nuestro. ¿Y Entonces, Alejandro si era escéptico o no? ¿O qué era Sí, Alejandro? yo era, Una pinta de monaguillo tremenda tiene Alejandro. sí, religioso, pero entonces empecé a buscar como Stromberg. Empecé a buscar por una parte, por la filosofía oriental, por la psicología, el psicoanálisis, hasta que llegué a la conclusión de que la solución es Cristo Jesús. Así es. Así es. Bueno, Alejandro, vamos a cerrar este tiempo entonces con Luis Fernando. Vamos a cerrarlo en oración. Tenemos ya 2 minuticos para terminar. Agradecerle a todos los que han estado con nosotros y vamos a orar. Les invitamos a las personas que tal vez por primera vez está bien oyendo un programa de este tipo. Gracias a la tecnología, a las oportunidades que nos dan las comunicaciones hoy, podemos estar llegando de una manera muy distinta a tantas personas que necesitan de pronto conocer de una manera amable esto que hemos compartido, datos, evidencias, argumentos interesantes y basados, obviamente hemos comenzado con una película como la que ya hemos mencionado, pero que en realidad esto está apoyado en una verdad, una escritura maravillosa, fantástica como la palabra de Dios, y obviamente todo el plan perfecto de Dios para todos. Así que les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos, vamos a orar y les voy a pedir a los que por primera vez quieran abrirle su corazón al Señor que lo hagan. Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo tan especial, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por cómo nos has traído con cuerdas de amor a tu verdad, cómo el amor ha penetrado hasta lo profundo de nuestras vidas, cómo nosotros somos una evidencia clara de lo que es tu obra, llena de misericordia, de bondad, de generosidad, y nosotros somos hoy, Señor, una verdad completa, Señor, de lo que significa una real vida espiritual. Allí donde usted está, yo le invito a que con sus ojos cerrados repita conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Te pido ahora que entres a mi vida y que seas en mi vida Señor y Salvador. Dios, haz de mí la persona que quieres que yo sea. Amén. Y amén. Bueno, si este tiempo ha llegado a lo profundo de su corazón, le invitamos a que nos den obviamente like en el video, le invitamos a que nos comparta y le invitamos a que se acerque, ¿cierto? A una de nuestras sedes. Nosotros pertenecemos a la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, Centro de Teoterapia Integral, que tiene sedes en todo el mundo, ¿no? En más de 40 países. Y que en verdad pues compartimos una verdad, la palabra de Dios de manera muy fiel, fidedigna y con un gran apoyo, acompañamiento, seguimiento a aquellas personas que están comenzando en el Señor. Esa es la invitación que le hacemos muy especial. Por ahí le vamos a dejar el link de la página web de la Cruzada y poder encontrar las diferentes sedes. Y para Luis Fernando, para Alejandro, muchas gracias por este tiempo tan especial. Ya nos volveremos a compartir. Y solo queda despedirnos, por favor, señores.
Bueno, hasta una siguiente ocasión. Dios les bendiga. Bueno, Manuel, muchas gracias por esta invitación y por estar aquí con Luis Fernando también. Muy bien, Alejandro, muy bien, Luis Fernando. Señores, dialogando la verdad. Esa es la invitación que les estamos haciendo para compartir con este tiempo. Dios les bendiga, que tengan un feliz tiempo, un feliz resto de día y que estén muy bien y que puedan disfrutar. Nos vemos. Chao.